La minería en el campo antes era artesanal, con pala, pico y batea sacábamos el metal. Salve, 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 salvemos el territorio. No dejemos que extranjeros se nos lleven todo el oro. El Estado con su fuerza ha venido a improvisar sin una consulta previa. Se está llevando el metal. Poquitico. El departamento de Chocó es un departamento que tiene una población que es muy multiétnica. Es un departamento que el 92% de la población aproximadamente es de origen afrodescendiente, que llama comunidad negra o comunidad afrocolombiana. El 50% de la población de comunidades negras, de forma directa o indirecta, depende de la actividad minera. Y encontramos que existe una relación directa entre las actividades mineras y los elevados niveles de pobreza en esas regiones y los bajos niveles de capacidad institucional. No es culpa de la minería el hecho de que el Chocó sea pobre. La minería puede ser un puntal, un recurso importante para que el Chocó le apunte al desarrollo de su gente, de su departamento, al progreso de sus gentes. La condición de la gente está peor. ¿Por qué? Porque no invierten en un lugar donde ya lo tienen programado para extraer. Hay miseria, hay hambre y dentro de unos años va a haber más porque hemos tenido caso de gente de mineros. Mineros que se cogen 100, 200, 300 millones y al año no tienen nada. En estos momentos nos encontramos en el corregimiento de Samurindó, en la mina del señor Olmedo Murillo, en terrenos de propiedad de la familia Sánchez Montes de Oca. Este territorio pertenece a la Cocomopoca. Ya vamos a cumplir un mes de haber entrado aquí. No hemos cogido ni sueldo, ni se ha sacado un grano de oro. Cocomopoca es un consejo comunitario que agrupa población afro perteneciente a 3 municipios del Chocó. El objetivo claro que nosotros buscamos es dejarle algo a nuestros hijos asegurados, que se diga, y que uno sabe que no se va a perder más porque es intransferible, inajenable, inembargable. Que nosotros podamos desarrollarnos con nuestros usos, prácticas, costumbres, con nuestra cultura, que nosotros podamos diseñar y determinar qué modelo de desarrollo queremos para nuestra región y que no sea imposición del gobierno nacional. Estamos tratando de implementar, cambiar el trabajo de la minería por el trabajo ancestral, cual es de la agricultura. Soy agricultor. No, yo no trabajo la minería, solamente la agricultura. En este momento, como los peces se han escaseado debido a la problemática de la minería, entonces también se está implementando la cría de peces y se está adelantando la
implementación de la cosecha del arroz, ya que este es un pueblo netamente productor y comercializador de arroz, pero como no teníamos la maquinaria se había rebajado un poco la cosecha. Todo lo que hemos luchado por defender nuestras tierras, para que ahora el Estado venga a apoderarse de ella. El Chocó produjo en el 2011 26 toneladas de oro, de 54 toneladas de oro que produjo todo el país. Estamos hablando de cerca del 50% del oro producido en Colombia. Ese 50%, esas 26 toneladas, la produjeron todos, absolutamente todos, mineros informales, lo que antes llamaba el gobierno mineros ilegales. Se juega mucho con el término de legalidad y legalidad. Legalidad, según digamos la normativa colombiana, es aquella unidad de producción minera que tiene un título minero, que es digamos el permiso que le da el Estado a un productor para extraer y poder comercializar digamos algún mineral o algún recurso natural no renovable. La ilegal es la que no cumple con eso, no tiene título minero, no tiene licencia ambiental, no tiene estándares de calidad que dice el Estado. No encontramos ninguna mina en Chocó con título minero y digamos, tal como lo dice el censo minero del 2010, en oro sobre todo hay un gran nivel de informalidad, o sea, de no tenencia de título minero. ¿Y por qué los mineros del Chocó no tienen título minero? En Colombia se ha venido privilegiando a la empresa multinacional para entregarle los títulos y disminuyendo la posibilidad de los nacionales para acceder a ellos. La minería a gran escala en el territorio es hoy en día una problemática fuerte para Cocomopoca, porque el Estado colombiano ha concesionado los territorios de Cocomopoca, 55.000 hectáreas de las 73.000 tituladas, sin consulta previa. La voluntad de las empresas termina siendo superior a la Constitución, a las leyes, a las instituciones del Estado encargados, por ejemplo, de reglamentar la licencia ambiental, la explotación de determinados territorios. No han podido controlar la pequeña minería de la retroexcavadora, entonces no entendería yo qué tipo de diálogo se podría establecer en la consideración de, a partir de la gran minería, apalancar también el desarrollo social y económico del departamento del Chocó. Los quiere sacar es para que las multinacionales vengan, porque las multinacionales le han dicho al Estado colombiano que necesitan el territorio libre para poderlo trabajar. De hecho, el Estado colombiano mediante su ejército ha montado una vaina que se llama batallones mineros. ¿Para proteger a la gente? No, para proteger los intereses de las multinacionales. Un campesino sin tierra es un barco a la deriva que viaja sin rumbo fijo hasta acabar con su vida. A la gente se le ha metido o le han metido dentro de la cabeza que la única manera de progresar o de desarrollarse es el boom minero, cuando sabemos que no es la única alternativa. Pero entonces todos empiezan a pensar que si no se meten en la minería no van a progresar. Que hay gente que ha abandonado toda una gama de actividades económicas familiares que tenían antes. Antes sembraban, cazaban, pescaban y minaban también, hacían todas esas actividades. Y realmente el sustento de la familia, más que nada, era la siembra. En la época de nuestros ancestros, la minería tenía su época. ¿Cuál era? Después que se salía de determinados trabajos de la agricultura, entonces se buscaba ese tiempo para ir a la minería. Pero ahora, a través del trabajo de la minería mecanizada, nos ha acabado
con los productos que tenemos nosotros en la agricultura. La agricultura se ha abandonado casi el 90%. Se pierde la identidad porque el minero es trashumante, porque donde va la retro allá tiene que ir uno. Se pierde el vínculo familiar, se pierde el respeto en las parejas y en los hijos. Hay una ruptura totalmente en lo social, en lo económico y en lo cultural. Con la llegada de la mediana minería ha crecido un fenómeno, por ejemplo, la prostitución. Y es que las mujeres ofrecen, por tener cierto dinero, hacen esa actividad como una forma de subsistencia. Muchas niñas embarazadas, mucha deserción escolar porque los niños y los jóvenes quieren estar más en la minería. Sí ha cambiado el tejido social con la llegada de la minería mecanizada, porque ya no es el mismo territorio de paz el cual teníamos en la comunidad. Hay grandes impactos ambientales, hay conflictos por tierra con comunidades rurales y hay un fuerte componente del conflicto armado en el oro. Como Poca ha sido una población sometida al desplazamiento forzado desde 1990 hasta 2010 aproximadamente, y donde esos porcentajes de desplazamiento hoy dejan unos saldos muy lamentables en términos de defensa territorial para los integrantes de la comunidad. En la década de los 90, concretamente en 1995 para acá, comienza todo el proceso, digamos, de desplazamiento, hablando de la zona del medio, del bajo medio atrato para acá, por los avances que se están dando de las fuerzas paramilitares desde el Urabá. Hoy más del 30% de la población de Cocomupoca se encuentra por fuera del territorio y no tiene ninguna expectativa de regreso. Porque cuando se comienzan a llegar esos actores al territorio, la gente, por cuidar su vida, lo que opta es por desplazarse del territorio para salvar su integridad personal. El desplazamiento y toda la situación que viven las comunidades, la guerra y todo eso, está íntimamente relacionado con la tenencia de la tierra. Existen unos fenómenos en Colombia asociados al conflicto armado y a las violaciones a derechos humanos que constituyen despojos de tierras y de territorios. Pero es que la gente que vive allá quiere quedarse allá y la gente desea vivir allá, pero no se les da las condiciones. Si se piensa solamente en que se debe extraer, entonces ¿para qué construir infraestructura? ¿Para qué hacer hospitales? ¿Para qué hacer escuelas? Es la mentalidad, claro, del extractivista. Y nosotros estamos convencidos que nuestro Estado colombiano está con esa mentalidad de cara para todo el departamento del Chocó. Sabemos que alrededor de la mitad del oro producido, por ejemplo en departamentos como Antioquia, región Bajo Cauca antioqueño, está de una u otra forma controlado por grupos armados ilegales, sean de derecha paramilitares, sean grupos guerrilleros o bandas de delincuencia o de narcotráfico. Donde ellos se dan de cuenta que hay un trabajo con minería mecanizada, llegan con el objetivo de pedir la vacuna para su sostenimiento. Para que un minero pueda funcionar o pueda llevar su entable minero a una región, si esta es zona de la guerrilla, le toca pagarle una cuota. Si es zona de los paramilitares, le toca pagarle una cuota. Y entonces, al pagarle una cuota a este, de una u otra manera, se está alimentando también la guerra. O sea que el conflicto aquí está vivo. No sabe uno si es el conflicto armado, los grupos armados que están al servicio, por ejemplo, de la minería, o lo contrario, o la minería sirve como combustible para seguir generando el conflicto. Ahí hay un círculo vicioso. No tenemos la prueba absoluta de que de una mina o de una red o de unos paramilitares llegue oro a Suiza, pero viendo la magnitud del fenómeno de la minería ilegal en Colombia y viendo la importancia de Suiza como comprador, nos parece casi imposible que no haya oro sucio, contaminado del conflicto armado en Colombia, que contribuye a financiarlo, que llegue a Suiza.
El oro sale ilegalmente desde que se saca en la mina hasta que llega a la fundición. Es ilegal. El pequeño productor tiene diferentes intermediarios, entonces tú no le puedes seguir la pista a ciencia cierta, no puedes saber exactamente el origen del oro. Es muy difícil, porque no están declarando en la bocamina, no están declarando en la mina como tal, sino que son otras personas mucho más adelante en la cadena quienes declaran. Porque en el Chocó no se legaliza el oro, porque en el Chocó las personas que sacan oro en Cocomopoca no tienen permisos para extraer oro, entonces ellos no tienen ni permisos mineros para trabajarlo, ni permisos para vender el oro. El oro viene de cualquier municipio, entonces llega a Quibdó o llega a Ismina. Entonces el campesino o el minero lo vende en una compraventa. Como un minero que está sacando un oro es ilegal cuando está allá en el sitio de trabajo, pero cuando ese minero va y lo vende acá en las múltiples compras de oro que hay en Quibdó, ese oro ya no es ilegal, es un oro legal. Es más, ese oro no puede ser decomisado tampoco. Esto aquí es el esto aquí es... En este momentico lo vamos a pesar. Siete tomines, lo que equivale a 1.75 por 4.6. Eso equivale a 4.1 gramos. 20, 30, 45, ¿me regalan una bolsita? En este momento el proceso que se hace aquí, ¿qué se hace? Cuando se va a quemar el oro, generalmente aquí el oro que viene con mercurio casi no viene, porque en este momentico este es el que viene así, ¿ve? Ya viene así, uno lo compra así, ya viene con mercurio, no viene. Ahí hay una libra de oro. Entonces la cadena es la siguiente, llega de la mina a Quibdó, Quibdó lo manda a Bogotá, en Bogotá hacen el procedimiento tributario, administrativo y jurídico y lo sacan al aeropuerto muchas veces de forma ilegal. El oro que se comercializa en Colombia todo es comercializado hacia el exterior. Estamos preocupados realmente con todo lo que pasa en Colombia. Es muy curioso que es un tema enorme en Colombia la minería ilegal, pero nunca se habla en la prensa de quiénes compran el oro. Entonces podemos decir que es un problema que va a continuar, que si la comunidad internacional, las organizaciones de comunidades negras, los indígenas, no denuncian esa actividad, el oro se va a seguir convirtiendo en una divisa que va a tener control. Entonces, mi opinión es que la ilegalidad del oro existe porque el Estado la permite, porque hay una convivencia del Estado con los que lo hacen. ¿Cómo queda el territorio, aquel donde trabajamos, destruido por mucho tiempo y no podemos sembrarle? Ya los pájaros no cantan como antes yo lo hacía, por la perdida del bosque, aquel donde yo vivía. La idea es, en general, ser un fotógrafo que acompaña pues, a las luchas de las comunidades. Ahí están. Porque ahí está. Sí. Alguien que sea vecino de Las Palmas. Entonces, estas son algunas fotos que he sacado que se llama la mina de los Sánchez, creo. Sí, la mina de los Sánchez, que es abandonado y demuestra, disculpe el idioma tan fuerte, pero demuestra la mentira de que los mineros mecanizados después vuelven a rellenar el hueco y todo eso. No lo pueden hacer, aún si quieren, no hay posibilidad de hacerlo. La afectación es muy significativa, muy drástica.
Nosotros hemos calculado hasta el 2011 la degradación de 62.000 hectáreas de tierras. Si hablamos, por ejemplo, del río Quito, que el río Quito es un afluente muy importante del río Atrato, es un río ya destrozado, que casi no hay peces en el río. Hay casos donde sabemos que se está utilizando el mercurio, el cianuro, ya los peces ya no es lo mismo. Entonces hay unas afectaciones, digamos, de tipo ambiental que afectan la vida, ya la salud, la parte de la salud del pueblo, de las comunidades. Asociado a eso también hemos detectado el vertimiento de mercurio directamente en los ríos, que de una u otra manera ese mercurio se introduce en la cadena trófica de los peces. Se ha notado una disminución en ciertas especies de peces que eran propias de esos ríos, tanto del Atrato como de sus afluentes, y pues, ha afectado obviamente la base alimentaria de la población, teniendo en cuenta que pues, es población ribereña, el río es su fuente de vida, allí se recrean, allí viven y de alguna manera de allí comen. Entonces ya empiezan a haber problemas de salud en la piel, niños desnutridos, niños que nacen ya deformes. Ese también está en la zona de Pocomopoca, creo yo. Ese es en el desvío de Lloró. Y no sé cuántos huecos hay ya en el Chocó, pero hay centenares de huecos, centenares. Por donde pasa esa clase de minería, los terrenos donde esa agua sube ya no dan los mismos frutos que daban con anterioridad. Lo que baja ya es puro pantano, ya nosotros no podemos utilizar las aguas del río Atrato ni de los ríos mientras se esté trabajando la minería. De todo eso nos está causando a nosotros perjuicio. Yo he tenido la buena fortuna una vez de tener, de sobrevolar una de las minas. Eso sí, no estoy seguro ya dónde está eso, pero es al norte, es en la cuenca del Atrato, al norte de nosotros acá. Puede ser en el río Beramá o Beberamá, pero no estoy precisamente seguro. Pero lo que quiero indicar aquí, a ver dónde podemos ver. Esos son los casuchos de la gente, ¿no? Sus toldos, mira. Entonces estamos hablando de mucha tierra aquí. Y esa tierra simplemente no hay manera de recuperarlo. Que cualquier intervención extractiva de corte minero produce efectos estructurales, genera cambios estructurales en el ecosistema, en el hábitat o en el medio ambiente donde se produce la intervención minera. La población que vive en las regiones en donde se desarrollan estas actividades asumen un altísimo riesgo, porque cuando se habla de las afectaciones a la naturaleza, efectos negativos sobre la naturaleza, la población que vive en las regiones son los primeros afectados cuando la naturaleza se ve afectada. Son comunidades que su actividad principal es recolectora, pescadora y cazadora. Eso significa que la selva provee mucho de las cosas que la gente necesita. Si la selva desaparece o si la selva se ve afectada, entonces de una u otra manera las actividades también productivas de estas comunidades se van a ver afectadas y van a darse unas situaciones, una serie de cambios y de dificultades fuertes, grandes frente a eso. Pues históricamente Suiza tiene un rol muy importante en el comercio del oro. Se calcula que Suiza sigue siendo la plaza de mercado de oro más importante en el mundo, y por las 5 refinerías grandes que hay en Suiza, se calcula que unas 2/3 partes del oro anualmente producido pasa en físico por Suiza. El oro que se produce en Chocó, al ser en su mayoría oro informal, oro ilegal, pasa por distintas formas de legalización o de limpiar un poco ese origen no legal,
y por medio de unas sociedades que tienen permiso para exportar, ese oro es conducido principalmente como les dije, a Estados Unidos y a Suiza. Estamos presentes en muchísimos mercados de compra y de venta. En el caso de Colombia, por ejemplo, calculamos, no tenemos los datos completos, pero calculamos que entre 1/3 y la mitad del oro suizo, del oro colombiano, perdón, llega directamente a Suiza, a una de las refinerías suizas. Y pasa que hemos constatado que hay una refinería suiza que tiene sede en Estados Unidos y que tiene su sede en la Florida. Entonces, nuestra pregunta es, ¿hasta qué punto esa intermediación que se realiza en Estados Unidos tiene como destino final Suiza? Las mismas empresas suizas no reconocen a Colombia como un país crítico a nivel de riesgos en derechos humanos y medio ambiente. Como grupo de trabajo Suiza-Colombia queremos evitar que oro que implique gran violación de derechos humanos, grandes daños ambientales, llegue a Suiza. Del oro de nuestra tierra, los campesinos vivían, porque siempre lo cuidaban para todo y toda la vida. Al gobierno le pedimos cambiar su mentalidad, que se haga consulta previa para poder trabajar, que se haga consulta previa para poder trabajar.